Bien, muy buenas tardes. En nombre del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la sección cuarta de Impuestos y Asuntos Económicos de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, sean ustedes bienvenidos al Salón de Audiencias número 22 del Complejo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, en la causa judicial 2018-311, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por Uniples S.A. contra el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Hacienda Distrital. En la sala de audiencias se encuentra el doctor Miguel Ángel Álvarez Hoyos, con cédula de ciudadanía 71-365-731 y tarjeta profesional, es que ya ni veo uno, estos números tan pequeñitos, 256.145. Igualmente está el doctor Pedro Blanco Suárez, quien se identifica con cédula de ciudadanía 91-011-786 y tarjeta profesional 181.512 del Consejo Superior de la Judicatura. A los señores apoderados les reconocemos personería jurídica para actuar en representación de cada una de las partes que patrocinan en defensa de sus intereses. De otra parte, el despacho, en cuanto a la estructura de la Ley 1437, pues la primera fase es el saneamiento procesal. Es de anotar que el despacho destaca que la demanda fue presentada el 16 de noviembre de 2018, admitido la demanda el 21 de noviembre de ese mismo año, notificada el 29 de enero de 2019, contestada en tiempo el 10 de abril de 2019, con fijación de las excepciones el 29 de abril de ese mismo año. Por tal motivo, vencidos esos términos, se encuentra que fueron convocados, o el despacho convocó audiencia inicial por auto del 23 de mayo de 2019 a fin de pues surtir la misma. Así las cosas, encuentra esta judicatura que no existe causal de nulidad ni vicio procesal que pueda afectar lo actuado hasta la presente. Sin embargo, pues le preguntaremos a los colegas si observan alguna causal de nulidad o irregularidad procesal que pueda afectar la actuación surtida hasta la presente. Señor apoderado de la demandante. Su señoría, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Conforme con lo que usted ha expuesto, este apoderado no encuentra ninguna causal de nulidad. Muchas gracias. Señor apoderado de la parte demandada. Gracias, su señoría. De parte de esta defensa no se advierte ninguna nulidad. Gracias. Bien, así las cosas. En cuanto a secciones previas, no hay alguna de aquellas que deba resolverse, que esté pendiente, bien sea a solicitud de parte o de oficio. Por lo tanto, el despacho se abstendrá de su resolución. En cuanto a la fijación del litigio, presentamos a consideración de la audiencia los siguientes hechos. Primero, Uniples S.A. es propietaria de sucursales ubicadas en Envigado, Cota y Barranquilla, debidamente inscritas en el Registro Público Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. Señor apoderado de la demandante. Sí, es cierto, su señoría. De acuerdo, señoría. Segundo, Uniples es contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros en la jurisdicción de los municipios de Envigado, Cota y Barranquilla, en los cuales cumple su obligación de declarar y pagar el respectivo impuesto. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señor apoderado del distrito. Sí, es parcialmente cierto, ya que también ejerce actividades comerciales en el Distrito Capital. Por ende, es un sujeto activo del impuesto. Tercero, Uniples tiene una sucursal inscrita en el registro mercantil con dirección en la ciudad de Bogotá.
conformada por un inmueble apartamento 1203 destinado de manera exclusiva para el alojamiento de empleados de Uniples, de manera que en dicho lugar no se efectúan actividades comerciales susceptibles de gravarse con ICA en Bogotá, Distrito Capital. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señor apoderado del distrito. Gracias. Es parcialmente cierto. No se grava el apartamento como tal, sino se grava es la actividad que ejerce la compañía Uniples en Bogotá. Cuarto, los activos vinculados a la sucursal de Cota y utilizado en el giro ordinario de los negocios de Uniples ascienden a 14.500 millones de pesos, los cuales están asegurados por 20.906 millones, con lo cual la sucursal de Cota representa un total de activos utilizados por Uniples para ejecutar su objeto social. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señor apoderado de la demandada. Sí, señor, desde que esté probado es correcto. Es cierto, su señoría. Señor apoderado del distrito. Bueno, sí, es cierto en el sentido de que en donde ejerza una actividad comercial debe presentar sus impuestos. Amén de que si ejerce en otras jurisdicciones, igualmente tendrá que hacerlo. Sexto, el 12 de octubre de 2017 la Secretaría de Hacienda Distrital profirió requerimiento especial 2017 EE 171924 proponiendo modificar la declaración de ICA presentada por Uniples por el tercer bimestre del año grabable 2015. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señor apoderado de la demandada. Es cierto, su señoría. Sí, doctor. Gracias, su señoría. Quisiera solicitarle, si usted lo considera, que revisáramos nuevamente la fecha de expedición y notificación del requerimiento especial. No lo hemos mencionado. A eso íbamos, eso era lo que estaba verificando. Octavo, el día 18 de julio de 2018, Uniples fue notificada de la liquidación oficial de revisión, resolución 22048 DDI 035327 del 11 de julio de 2018. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada.
Sí, su señoría, es cierto en razón a que la respuesta del requerimiento por parte de la entidad demandante fue el 17 de enero y contados los 6 meses que da la norma para proferir la liquidación de revisión, esta se hizo dentro del término. Estas son las incidencias principales como hechos del litigio y pues evidentemente lo que se propone es determinar la legalidad de la liquidación oficial de revisión por medio de la cual la Administración de Impuestos modificó la declaración del impuesto de industria y comercio presentada por Uniples para el tercer bimestre del año 2015. Entonces, son problemas a determinar es si operó la firmeza de la declaración, considerando que la Administración pudo haber notificado extemporáneamente la liquidación oficial de revisión. Asimismo, deberá establecerse si el acto acusado infringe el artículo 32 del decreto 352 de 2002, toda vez que en el proceso aparece que el contribuyente realiza su actividad comercial a través de establecimientos de comercio ubicados en Envigado, Coti y Barranquilla, municipios en los que declara y paga el impuesto de industria y comercio. Igualmente, si hay infracción al debido proceso por no valoración de las pruebas allegadas al procedimiento administrativo, por no sustentar particularmente las razones para negar la práctica de la inspección ocular solicitada por el contribuyente como prueba. Asimismo, debe establecerse si el acto enjuiciado excede las competencias al crear una tarifa legal, dado que el único fundamento probatorio de la liquidación oficial corresponden a los contratos suscritos con entidades públicas domiciliadas en Bogotá, y si tal decisión contraría la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de que, según el cual el lugar donde se firma el contrato no es determinante para del lugar de realización de la actividad comercial. Igualmente, si hay transgresión o no al principio de legalidad y certeza tributaria por la indeterminación de los ingresos que presuntamente debieron gravarse en Bogotá, y si hay o no una tipicidad de la conducta que impide aplicar la sanción de inexactitud por cuanto Uniples actuó con fundamento en una interpretación razonable que constituye una diferencia de criterios. Estos son los principales problemas jurídicos. Ello no obsta para que el despacho en la sentencia aborde otros que surjan de la fijación del litigio, las pruebas recaudadas e igualmente de las alegaciones de conclusión. Sobre conciliación, entiendo que no hay ánimo conciliatorio, pero ratifiquémoslo, señor apoderado de la demandante, por favor. Gracias, su señoría. Uniples S.A. por ahora no ha contemplado utilizar el mecanismo de la conciliación contenciosa administrativa prevista en el artículo 100 de la Ley 1943 del 2018. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sobre medidas cautelares, el despacho no decretará alguna porque no existe medida pendiente de resolución. Sobre el decreto de pruebas, se ordenarán las pruebas documentales con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna, traídas en la demanda, en la contestación de la demanda y el escrito de secciones, si a ello hubiera lugar, que descorrió las secciones, el traslado de secciones, con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna, incorpórese al expediente para los efectos de tacha de falsedad. Respecto de la inspección judicial, pues realmente al analizar la prueba, lo que se encuentra es si en ese inmueble
es inmueble que reconoce Uniples que es utilizado por sus trabajadores, desea averiguar o probar más bien el hecho de que ese inmueble no tiene un uso en una actividad comercial o de servicios. Entonces, el tema fundamentalmente es que, mirado los actos administrativos, ellos no le requieren a la contribuyente ni le glosan para grabarle en un mayor valor por el ICA, pues que realmente en ese apartamento 1203 se esté realizando ninguna actividad comercial. Eso no es una situación que la administración haya establecido. Por el contrario, la administración dice que la actividad comercial se realiza en Bogotá de acuerdo, entre otros aspectos, al hecho mismo de que evidentemente es en la ciudad de Bogotá donde se desarrolla la actividad comercial, teniendo en cuenta, entre otros factores, que las operaciones grabadas fueron suscritas los contratos, los diferentes contratos, bien sea de compraventa, de suministro, en la ciudad de Bogotá, y que en criterio de la parte demandada, este debe ser considerado el sitio donde se decide las operaciones, el valor y los demás elementos característicos, y por lo tanto es allí donde realiza la actividad comercial. Por tanto, digámoslo, la administración no tuvo en cuenta la existencia del apartamento para determinar que por el hecho de que tuviera un apartamento Uniples aquí en Bogotá para sus trabajadores, cosa que tampoco ha refutado la administración, ni siquiera en la fijación del litigio, pues evidentemente pierde utilidad y efecto la prueba considerada en sí misma. Entonces, en ese sentido, el despacho considera que la prueba no será decretada precisamente porque no es útil para verificar la realización de la actividad comercial, en tanto que la administración nunca consideró que en el apartamento 1203 Uniples realizara actividades comerciales. Bien, doctores. No tenemos más de pruebas, ¿no? Sí, doctor, cuénteme. Gracias, su señoría. En línea con lo que usted nos acaba de exponer, pues también, digamos, la inspección judicial que se puso a su consideración estaba direccionado a la inspección al apartamento, pero también a la sede que tiene Uniples en Cota. Entonces, quisiera también consultarle si respecto a esa situación el juez va a considerar que se decretó o no la inspección como la defensa de Uniples la ha solicitado. Gracias, señor. Doctor, gracias por recordármelo. Evidentemente, tampoco la administración ha dicho que la bodega no exista, ni tampoco ha dejado entrever tal situación. El tema es dónde efectivamente se está realizando la actividad comercial. Y pues la discusión es que ustedes consideran que tiene el centro de operaciones en Cota, y la administración dice, sí, puede tener aparentemente unas bodegas, unas oficinas, no lo discutimos, pero el tema fundamentalmente es que la formación del negocio jurídico, el acuerdo de voluntades, el precio y la determinación, vuelvo y digo, el negocio jurídico se dio en Bogotá, y allí es donde nace la obligación, según el criterio de la administración, por supuesto, esa circunstancia. Entonces, evidentemente, ustedes están registrados en Cámara de Comercio. Entonces, digamos lo que evidentemente tampoco es de interés, de utilidad realmente el demostrar ello. Además, ustedes
Algo que me ha llamado la atención y que lo vamos a profundizar si llegamos a esa fase procesal de los alegatos de conclusión, es que de todos modos ustedes sí declaran en Bogotá, y además de que declaran en Bogotá le fueron glosados unos ingresos adicionales, y además de eso le hicieron retención en la fuente, sobre la cual ustedes no discutieron. Entonces, digamos lo que yo creo que es necesario explicitar esa circunstancia. Ese es un tema que no necesariamente es un tema de inspección judicial. Tendrá que explicarse evidentemente cuál es la estructura de negocios, y ustedes son los únicos que conocen esa estructura de negocios. Y pues poner a un juez civil municipal que a él le da, pues no creo que realmente tenga un elemento suficiente de distinción para analizar eso, porque yo no podría practicar la diligencia porque no es mi ámbito de competencia geográfica. Entonces, déjenme, hacemos un receso y miramos, pero en principio creería que no sería de toda la utilidad, pero déjenme miro algo acá. Bien, en este receso lo aprovechamos para revisar del expediente los folios 373 a 378, en el cual encontramos el acta de visita del 9 de octubre de 2017 a las 9 a.m., a las 9 horas, ¿sí? En el cual fue atendida por Gabriel Jaime Jiménez Patiño, y fue realizada por el funcionario de la Secretaría de Hacienda. En ese documento nosotros encontramos fundamentalmente una visita, encontramos un recorrido en esa visita, la disposición que tiene el lugar, la división de partes, las actividades que allí se dijeron que se hacían, quiénes atienden tales y cuáles sectores, cuál es el procedimiento que ellos utilizan, tanto de visitas que hacen fuera del municipio de Cota como visitas que reciben en el municipio de Cota, las labores de aproximación de clientes, e igualmente pues también qué actividades se hacen para la concreción o el cierre del negocio, digámoslo así. Desde ese punto de vista, el despacho encuentra en este momento del proceso innecesaria el decreto de la inspección judicial, en tanto que la visita detalla realmente cuáles fueron o cómo se realizan las actividades por parte de Uniplex en el municipio de Cota. Entonces, bajo este entendido y teniendo en cuenta que esta es una prueba importante que a la presente no ha sido tachada de falsa por la administración o por la parte demandante, pues me libera de realizar la inspección judicial por la sencilla razón. Sin embargo, voy a preguntarle de una vez a los señores apoderados, yo entiendo que tienen 5 días para tachar el documento, pero de una vez voy a preguntarles si van a proponer tacha de falsedad contra el acta de visita, y entendería de buena fe que si no la van a proponer, no van a esperar los 4 días o los 5 días que queden para proponérmela con posterioridad. Entonces, señor apoderado de la parte demandante, usted va a proponer tacha de falsedad contra el acta de visita de los 9 días del mes de octubre de 2017. Gracias, su señoría. Digamos que después del receso y considerando que existen otros medios de prueba que son de naturaleza documental, pues la verdad emplear, digamos, esa alternativa de tachar el documento de falso, cimentado en que el auditor del distrito describe el inmueble o le da el estatus de bodega cuando no es cierto,
pues de una u otra manera dentro del expediente obran otros medios de prueba, reitero, de carácter documental, que permiten, desde el punto de vista de la sana crítica y de una valoración razonable y adecuada de las pruebas, pues concluir que verdaderamente la sede de Cota, que es el lugar desde donde Uniples llevó a cabo todas las operaciones, que el distrito en la liquidación oficial de revisión, parte de ella, no todos los ingresos, parte de ella la graba en la liquidación oficial de revisión, pues la verdad eso lo que haría es extender más el proceso. Y reitero, nosotros después de valorar el contenido del acta consideramos que la descripción empleada para llamar de bodega el bien inmueble pues no alcanza a tener la entidad suficiente para tener que contemplar la tacha de falsedad, reiterando que lo que acabo de exponer está sustentado o se podría desvirtuar por intermedio de las demás pruebas documentales. Desde ese punto de vista, su señoría, lo dejo a su consideración conforme a lo que usted ya expuso, y este apoderado no va a contemplar la tacha de falsedad del documento. Muchas gracias. Apoderado de Distrito Capital, usted va a proponer tacha de falsedad contra el acta de visita del 9 de octubre de 2017. No, señor, por parte de esta defensa no se va a tachar. Perfecto, en el entendido de que las respuestas a la pregunta hechas por el despacho son en el sentido de que no se va a proponer tacha de falsedad de un documento de que por cierto es documento público, y que pues esta es una prueba documental que ha sido incorporada al expediente. El despacho en esta ocasión y para este evento específico no decretará la prueba de inspección judicial sin que ello implique que, llegado el momento de proferir sentencia, si a ello hubiere lugar, lo haga por auto de mejor proveer, si es que a ello pues, le encuentra el mérito. Igualmente ustedes saben que esta audiencia no es para que yo valore evidentemente el contenido de la prueba, porque pues no es esta la oportunidad y esa valoración se hará en la sentencia. Bien, no tenemos más pruebas, doctores. Su señoría, prácticamente el acervo probatorio es de carácter documental. Perfecto. Doctor, ¿alguna otra prueba que se me esté quedando? No, señoría, no se advierten más pruebas. Listo, doctores. Entonces, como me autoriza el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, los convoco para que presenten sus alegaciones de conclusión hasta por el término de 20 minutos para oírlos atentamente en sus defensas respectivas. Por favor, señor apoderado de Uniples. Gracias, su señoría. La defensa de Uniples ha considerado como ciertos y veraces los siguientes hechos que de una manera muy precisa paso a describir. El primer hecho jurídicamente relevante que consideramos que es veraz y que realmente ocurrió es que la liquidación oficial de revisión fue notificada de manera extemporánea en virtud de lo establecido en el numeral tercero del artículo 730 del Estatuto Tributario. Conforme a las pruebas que obran en el expediente de su señoría y tal y como en la contestación de la demanda, así lo reconoció la Secretaría Distrital, el término que tenía Uniples para dar respuesta al requerimiento especial vencía el 17 de enero del año 2018 y pues por lo tanto, por consecuencia, los 6 meses para practicar y notificar la liquidación oficial de revisión, dado que los plazos, o el plazo en este caso está fijado es en meses y no en días, ha de entenderse que debía entonces de computarse desde el 17 de enero y no a partir del día hábil inmediatamente siguiente. Respecto a este planteamiento, en cuanto al hecho que específicamente
consideró la defensa para concluir que había sido extemporánea. El Consejo de Estado, en sentencia identificada con radicado 25.000, 23.27.000, 2008, 61, 01 17 837, expedida el 31 de marzo del año 2011, consejera ponente doctora Marta Teresa Briceño, consideró en una situación idéntica a la que aquí estamos planteando que el término para interponer el recurso de reconsideración no debe establecerse a partir del día hábil inmediatamente siguiente, sino que ha de entenderse que debe contarse desde el día fijado en meses, como en el efecto está previsto para proferir y notificar la liquidación oficial de revisión. La ley de manera clara e inequívoca prevé 6 meses y por lo tanto los 6 meses, al no preverse en días, a entenderse entonces conforme este lineamiento jurisprudencial que para el caso que estamos aquí debatiendo no podía contarse desde el 18, sino desde el 17 de enero del año 2018. Entonces, para concluir, el primer hecho jurídicamente relevante frente a la extemporaneidad para la defensa de Uniples, pues se ha entendido que al haber recibido la liquidación oficial de revisión a la dirección procesal que informamos, pues esta se produjo por fuera de los 6 meses y por lo tanto pues operó, digamos, la pérdida de la facultad o de la competencia que tenía el distrito para modificar de manera oficial la liquidación, la declaración tributaria presentada por Uniples y que fue susceptible de la determinación oficial adelantada por el distrito. Respecto al asunto de fondo, su señoría, y más exactamente, pues si hay o no lugar a la ocurrencia de la inexactitud, como bien lo expuso la Secretaría Distrital en su contestación de la demanda, pues digamos que el debate está en torno del contenido del artículo 32 del decreto 352 del 2002. La defensa de Uniples ha considerado que se presentó una omisión de manera parcial en cuanto a la aplicación del artículo 32 por parte de la Secretaría Distrital, porque esa misma disposición prevé de una manera clara e inequívoca que operará la presunción si y solo si el contribuyente no logre desvirtuar o no logre demostrar que él es sujeto pasivo y que ha cumplido con todos los deberes formales y sustanciales en otras jurisdicciones. Desde ese punto de vista, su señoría, tanto en vía administrativa como ahorita ante su despacho, Uniples acreditó copia de las declaraciones tributarias presentadas ante los municipios de Cota, Barranquilla y Envigado, y en esa medida pues el distrito de Bogotá, en el entendimiento que hizo la defensa de Uniples, pues identificó que la presunción fue vencida, fue derrotada, toda vez que pues el distrito no demostró de forma razonable que Uniples no había cumplido en su calidad de sujeto pasivo con todas las obligaciones sustanciales y formales en las entidades territoriales a las cuales ya me referí. Consideramos también que en vía administrativa, su señoría, Uniples pues no solamente se limitó a exhibir las declaraciones tributarias presentadas ante las entidades territoriales, también empleó otros medios de prueba, tales como un video, el cual fue allegado a su despacho, su señoría, y unas declaraciones juramentadas rendidas por más de 25 trabajadores de Uniples de las distintas sedes. Respecto a estas pruebas, en la liquidación oficial de revisión, pues no logramos identificar que de manera clara, concreta, específica y suficiente, o por lo menos de forma sumaria, el distrito
hiciera una valoración que nos permitiera a nosotros de forma inteligible comprender por qué habían sido ignoradas o porque sencillamente las pruebas no eran suficientes o no eran pertinentes y no eran conducentes. Dicho de otra manera, pues nunca logramos identificar si las declaraciones juramentadas fueron tachadas de falsa o por lo contrario, frente al silencio fueron admitidas, pero su valoración no fue la más adecuada o no fue la correcta. Y respecto al video, pues tampoco realmente hubo por parte del distrito algún reparo o algún cuestionamiento, lo que nos lleva entonces a inferir que las mismas fueron aceptadas, que fueron tenidas en cuenta, mas no fueron de manera suficiente, de manera adecuada, de manera ponderada, sometidas a una valoración que le permitiera entonces a mi cliente identificar por qué esas pruebas pues no habían sido muy fuertes o muy sólidas para desvirtuar que la actividad comercial pues nunca se había llevado a cabo en suelo bogotano. Como bien lo expusimos su señoría en vía administrativa y ahorita en instancia judicial, nuevamente queremos hacer hincapié en que el activo, y voy a ser un poquito más específico, el bien inmueble ubicado en Cota, pues no es una bodega. El entendimiento para Uniples de haber sido una bodega lo hubiese llevado a tomar una determinación sustancialmente distinta frente a la tasación del impuesto de industria y comercio en favor de Cota, como ya bien lo expusimos, y tal y como en las declaraciones juramentadas rendidas por los trabajadores, tal y como también se puede constatar con la póliza que fue descubierta como prueba documental su señoría, realmente en el municipio de Cota lo que está operando es una sucursal y pues conforme a las definiciones que frente a la sucursal ha establecido la ley y las distintas fuentes formales de derecho, pues ha de entenderse que estamos frente a un conjunto de activos de carácter tangible e intangible que pues si hacemos una ponderación a la compañía desde su alta gerencia con sus asesores, pues les permitió entender que en términos de riqueza y en términos de la utilización de los elementos, nos referimos a la infraestructura, pues de pronto no sería para nada proporcionado ni ecuánime que la tributación se le reconociera al distrito de Bogotá respecto a los ingresos que fueron susceptibles de gravarse en la liquidación oficial de revisión, que me parece muy importante hacer una precisión, pues si toda la actividad comercial ejercida por Uniples realmente era grabada en Bogotá, entonces la defensa nunca pudo comprender por qué la liquidación oficial de revisión no abarcó la totalidad de los ingresos reportados en el bimestre, sino una fracción de ellos, que también entonces ese es un elemento que podemos también colocamos a consideración su señoría, y que es lo que nos permitió, desde el entendimiento que desarrolló la alta gerencia de Uniples con sus asesores, identificar que al tener una infraestructura en Cota, donde se está empleando no solamente el predio, no solamente las vías de Cota, sino que también es el lugar donde permanentemente están los empleados de Uniples que funcionan o que tienen funciones de fuerza de ventas, que es el lugar donde tenemos el demo o el laboratorio que es puesto a consideración de los clientes para tomar una decisión, donde se encuentran ubicados los servidores, y que esto no es finalmente un lugar de paso, pues eso es lo que permitió entonces concluir de forma razonable que el impuesto de industria y comercio le correspondía a la territorialidad de Cota y no de Bogotá. Su señoría, la defensa durante la vía administrativa y en la contestación identifica
que el único sustento probatorio empleado por el distrito para concluir que Uniples, respecto de unos ingresos que no tenemos la certeza cuáles fueron, o más exactamente respecto de qué contratos y de qué facturas, debían de someterse a tributación. Reitero, el único sustento probatorio siempre fueron los contratos celebrados con ciertas entidades públicas. Y respecto a este sustento probatorio, tal y como lo descubrimos en el capítulo de argumentación jurídica, pues existe un abundante precedente judicial, su señoría, que ha establecido que no es preponderante o que no es lo suficientemente relevante que el lugar donde se celebre el contrato, o el lugar donde se expide la factura, o el lugar donde se despacha la mercancía, y en esto quiero adecuarlo al caso de Uniples, el lugar donde se celebró el contrato, donde se estableció el domicilio contractual o donde está ubicado el cliente de Uniples, no es el criterio preponderante para poder establecer entonces que en este caso le correspondía al distrito de Bogotá exigirle a Uniples impuesto de industria y comercio, cuando existen otros elementos que, como bien lo llamó el revisor fiscal, conforman la infraestructura ubicada en Cota, ubicada en Barranquilla y ubicada en Envigado, pues fue lo que de manera razonable y con un estricto apegamiento a la ley, pues Uniples consideró que tenía que someterse a tributación en Cota y no en Bogotá, reiterando entonces que fuera del contrato, su señoría, el distrito de Bogotá no exhibió acervo probatorio adicional para poder de manera fehaciente concluir que el acto jurídicamente debe gravarse ante el distrito de Bogotá y no en Cota. Su señoría, si tomamos el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión, la defensa entendió que de su contenido no fue posible de manera clara, de manera específica, identificar cuáles habían sido los ingresos en función del contrato y en función de las facturas que el auditor consideró como glosa para proponer el requerimiento especial y que posteriormente fue confirmada mediante la liquidación oficial de revisión. Si Uniples obtuvo ingresos adicionales a los que fueron grabados por Bogotá, la pregunta es ¿por qué entonces, si Bogotá consideró que Uniples realizó el acto grabado en Bogotá, porque no grabó la totalidad de los ingresos reportados en el bimestre que fue objeto de glosa o que fue objeto de determinación tributaria? Específicamente se refirió a unos ingresos que ni en el requerimiento especial ni en la liquidación oficial de revisión logramos determinar. Y hago una precisión: si se logra identificar el valor de los ingresos, pues por una simple deducción matemática, pero si queremos entonces eslabonar o identificar contrato a contrato, factura a factura, valorada por el auditor de la Secretaría Distrital, en el requerimiento especial ni en la liquidación oficial de revisión, el contribuyente, en aras de ejercer su derecho de defensa, logró identificar exactamente cuáles eran los ingresos, a qué contrato estaban asociados y respecto de qué facturas hacían mención. Y a eso me quiero también referir. En la etapa de investigación tributaria, el auditor solicitó las facturas y los contratos. No obstante, cuando propuso el requerimiento especial y este fue confirmado mediante la liquidación oficial de revisión, no se logró especificar de manera exhaustiva y rigurosa exactamente cuáles fueron los ingresos. Por lo tanto, hay una indebida conformación de la base gravable, uno de los presupuestos esenciales para que naciera o se configurara la carga fiscal exigida de manera oficial por parte del distrito. Finalmente, su señoría, la defensa de Uniples quiere referirse
a lo que consideramos en los cargos o en el concepto de violación en el 8º cargo, invalidez de la liquidación oficial de revisión al desconocer el precedente judicial del Consejo de Estado en casos similares al de Uniples. En esto, para no explayarme, pues básicamente lo que queríamos en los alegatos de conclusión era nuevamente hacer hincapié que este no es el primer caso al cual se ha expuesto la Secretaría Distrital, y sobre todo no ha sido el primer contribuyente ubicado en Cota a quien el Distrito de Bogotá le ha considerado que en virtud de una actividad comercial y por estar ubicados los clientes en Bogotá o por enviar la mercancía con destino a Bogotá, estando en Cota el contribuyente, pues nacía el deber o la obligación de liquidar el impuesto de industria y comercio. Nosotros intentamos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho especificar cuáles fueron las fuentes jurisprudenciales consultadas a su señoría para que a consideración de su parte realmente se estableciera esa similitud que nosotros describimos o planteamos en el cargo número 8º. Y pues la verdad, nosotros lo que hemos entendido es que aquí hay un choque de trenes entre dos entidades territoriales. Nos referimos puntualmente a Cota y a la Secretaría Distrital de Bogotá. Y en este caso concreto, quien está en la mitad de ese choque, digamos, de la potestad tributaria entre dos entidades territoriales, es precisamente Uniples. Bogotá tiene una posición, nosotros entendemos esa posición y la analizamos, pero pues en vista de que ya se han fallado casos o ya se han resuelto casos similares al que hoy se está debatiendo ante su despacho su señoría, pues creemos que Uniples ha demostrado un actuar probo, donde no solamente por el periodo determinado oficialmente, sino desde muchísimo antes. Uniples antes estaba ubicado en Bogotá, tributó ante Bogotá, y pues simplemente por decisión del alto gobierno de Uniples, pues tomó la decisión de redomiciliarse a Cota, y desde ese entonces pues en Cota viene cumpliendo con todas sus cargas tributarias en materia de impuesto de industria y comercio a cabalidad. Prueba de ello es que la Secretaría de Hacienda de esa entidad territorial pues nunca ha adelantado ningún tipo de reparo o ningún tipo de reproche al actuar tributario al cual se ha expuesto Uniples. Reiteramos, siempre la empresa ha cumplido de manera oportuna con sus deberes tributarios y ha liquidado el impuesto de industria y comercio tal y como se podrá apreciar de las declaraciones tributarias conforme lo ordena la ley y el acuerdo municipal, no solamente de Cota sino de Bogotá. Uniples sí presentó declaración de impuesto de industria y comercio ante Bogotá, y lo hizo su señoría porque consideró que frente a esos actos sí había deber, sí había lugar a ello, y esa es una situación que durante la vía administrativa pues no fue, digamos, objeto de ningún tipo de controversia, porque el distrito en la etapa de investigación y ahorita en esta contienda judicial nunca hizo ningún tipo de reparo o objeción a lo mismo. Reitero, prueba de ello es que solamente grabó una proporción de los ingresos reportados en el tercer bimestre y no la totalidad de los ingresos que obtuvo Uniples en el bimestre glosado. Por lo expuesto en la demanda a su señoría, pues consideramos que hay una tipicidad de la conducta sancionable. Creemos que las pruebas documentales nos han permitido entonces proponer ante su judicatura el que se pueda considerar entonces que no habría lugar a la imposición de la sanción por inexactitud, toda vez que la presunción fue desvirtuada, me refiero a la que está prevista en el artículo 32 del decreto 352, y se logró demostrar de manera fehaciente e irrefutable que Uniples cumplió con todos sus deberes tributarios ante Cota, ante Barranquilla, ante Envigado y ante Bogotá,
con excepción de la glosa que propusieron y que hoy nos tiene en este espacio. Eso me permite entonces nuevamente hacer hincapié en que Uniples desarrolló una interpretación razonable y, como ya lo expuse, entendemos la posición y el entendimiento que ha desarrollado la Secretaría del Distrito, y por ese motivo es que este no es el primer caso que se ventila ante instancias judiciales para determinar a qué municipalidad o a qué entidad territorial le corresponde gravar los ingresos originados en actividad comercial. Por tal motivo, su señoría, y por lo expuesto en la demanda y ahorita en estos alegatos, la defensa de Uniples respetuosamente solicita a su despacho acceder a las súplicas de la demanda. Muchas gracias. Gracias, doctor. Me queda una inquietud. Uniples declaró el impuesto de industria y comercio en el municipio de Bogotá, le fue practicada retención en la fuente, siendo que Uniples tiene sucursales en Cota, Barranquilla, se me escapa la otra, y Envigado. Entonces, ¿cuál es el criterio diferenciador que permita establecer que respecto de otras operaciones, si la misma compañía considera que debe pagar el impuesto de industria y comercio, si cuenta con la misma infraestructura y las mismas dotaciones para realizar sus actividades en las 3 sucursales, más en el municipio de Aburrá, donde es domiciliada? Entonces, ¿por qué para estos casos glosados por la administración no? ¿Y por qué para unos casos que reconocen ustedes mismos sí aplica realmente? O sea, esa es la pregunta que por favor quisiera que me aclarara específicamente, porque no hay precisión. Uno podría pensar que ello quebraría pues la racionalidad del argumento, podría eventualmente, porque definitivamente parten ustedes de reconocer que evidentemente sí realizan actividades comerciales en el Distrito Capital. Su señoría, gracias. La defensa indagó porque esa misma inquietud los apoderados que conformamos la defensa se la manifestamos a la alta gerencia de Uniples y a la revisoría fiscal. Y la respuesta que obtuvimos de la alta gerencia a través de sus asesores y de la revisoría fiscal estribó en 2 aspectos. El primero es que por imposición de los clientes, me refiero específicamente a entidades públicas con domicilio en Bogotá, pues digamos que el cliente estableció de manera imperativa que había lugar a la práctica de la retención en la fuente a título de impuesto de industria y comercio. Entonces, desde esa perspectiva, lo que entendieron en la organización de Uniples es que si se grababa vía retención en la fuente, pues entonces la compañía, en aras de no incurrir en una doble imposición jurídica, esto es frente a Cota y frente a Bogotá, sometieron entonces a tributación a través de declaración tributaria esos ingresos que fueron grabados vía retención en la fuente, que desde luego, y aquí viene el segundo aspecto, su señoría, pues nosotros lo consideramos como un error desde el punto de vista de la tipicidad en cuanto al acto que grava con impuesto de industria y comercio el ingreso originado de actividades comerciales. Desde ese punto de vista, la defensa, su pregunta, su señoría, ha contemplado, y así se lo pone a usted de manifiesto, que la organización incurrió en un error desde el punto de vista de gravar un acto que realmente no debía o no tenía por qué grabarse en Bogotá, sino en Cota, solo que por cuestiones comerciales de algunos clientes, estos de forma imperativa definieron que tenían que practicar retención en la fuente a título de impuesto de industria y comercio. Verbi, gracias su señoría, el mismo distrito de Bogotá. Uniples celebró contratos con el distrito y el distrito concluyó que de manera inexorable sobre los ingresos facturados por Uniples había lugar a sujeción
con este impuesto vía retención en la fuente. Entonces, desde ese punto de vista, su señoría, y desde lo que es una respuesta que consideramos transparente, porque esa misma inquietud los abogados que están hoy abocando por los intereses de la empresa también la desarrollaron, la conclusión a la que llegamos fue que la compañía incurrió en un error al haber grabado unos ingresos que desde el punto de vista constitucional y legal tenían que haberse sometido a carga tributaria ante COTI y no ante Bogotá. ¿Ustedes solicitaron pago de lo no debido o reclamación de la devolución de las retenciones? Su señoría, entiendo la pregunta que si vamos a solicitar o si habíamos solicitado. No, no sé, señoría. La razón por la cual, siendo teóricamente, en caso de aceptarse la tesis de que no realizan actividades comerciales en el Distrito Capital, ¿cuál es la razón para no solicitar la devolución por pago de lo no debido en cuanto a la retención? Su señoría, precisamente por el mecanismo que habían empleado algunos clientes de Uniplex, que fue precisamente que vía retención en la fuente, los ingresos facturados a ese cliente, de manera imperativa dedujo a título del ICA el respectivo tributo. Desde ese punto de vista, lo que entendió la organización es que debía entonces de cumplir con la presentación de la declaración tributaria, reportando los ingresos que fueron grabados vía retención en la fuente, liquidando el impuesto y aplicando la retención en la fuente que le había practicado el respectivo cliente. Ese fue el criterio, su señoría, que obtuvimos de la administración y de la revisoría fiscal de la empresa. Gracias, doctor. Señor apoderado del distrito, por favor. Gracias, su señoría. Bueno, pues comienzo por manifestar que dentro de la contestación de la demanda se hizo un análisis somero de la situación, se contestó atendiendo todos y cada uno de los puntos que motivaron la demanda, y para de esta misma manera manifestar que en cuanto a las pretensiones del demandante, en cuanto a lo que tiene que ver con el término de firmeza de los actos, tenemos para nosotros que efectivamente el requerimiento, como lo manifestó el abogado de la parte demandante, fue el día 17 de enero del 2018, en eso estamos de acuerdo. Los términos se empiezan a contar a partir del día siguiente, nunca a partir del mismo día. Luego es a partir del día 18 que se debe contar el 18 de enero, contar 6 meses nos da el 18 de julio del 2018. Aunado a lo anterior, hay el precedente que se enviaron la intención de la dirección o de la Dirección de Impuestos, para el caso la Secretaría de Hacienda, es hacer conocer sus actos como lo demanda la Constitución y la ley. Aunado a ello, la Dirección de Impuestos envió 2 copias de los actos administrativos, dentro de los cuales hay uno que se notificó el día 16 de julio, el día 16 de julio del 2018, y el cual presta un sello de la compañía Uniplex. Entonces, ese término, yo digo que pues es inocuo ponernos a debatir sobre el tema. El 18 se notificó uno al Paseo Comercial Miami en Medellín,
y otro que se le notificó a la carrera 464840 Sur, bodega 105 de Envigado. Este tiene sello de Uniplex. Luego fue recibido el 16, que también cuenta para el presente proceso, porque ya le digo, la intención de la Secretaría de Hacienda es hacer conocer sus actos oficiales a través del medio de publicación, y fue así como fue diligente y envió esas dos copias. La otra está fechada del 18, que fue recibida el 17 de julio. Esa sí no presenta sello de Uniplex, pero sí presenta firma y fecha de recibido de la persona encargada de la correspondencia en esa entidad. En cuanto a la inspección, dijimos que la firmeza de las declaraciones estaba estipulada en el artículo 714 del Estatuto Tributario, concordante con el 706, que nos habla de la suspensión del término para notificar el requerimiento especial. Hay una suspensión cuando se practique inspección tributaria por el término de 3 meses contados a partir de la notificación del acto. Luego, el acto vencía el 17 de julio del 2015, hubo la suspensión de términos, que nos da el 17 de octubre del 2017, luego este acto también está notificado en términos. Por otro lado, en cuanto a las pruebas que manifiestan el abogado de la parte demandante, efectivamente hay un video, pero el video que allega es un sencillo filme del inmueble que tienen en Cota. Habla de unas declaraciones juramentadas que presentaron por parte de algunos trabajadores, pero esas no se debatieron en vía administrativa. No sé si se refiere a que hay una reforma a la demanda, porque esas pruebas no se debatieron en vía administrativa. No entiendo, pues esos no se observaron por ningún lado las declaraciones juramentadas. En cuanto a las pruebas, efectivamente, si detallamos el requerimiento especial, están debatidas una a una todos los elementos que se tuvieron en cuenta para determinar el impuesto. No es cierto que se tomaron de manera general. Aquí hay un trabajo muy juicioso hecho por especialistas de la Secretaría de Hacienda, que su misión es esa, ir a las entidades y analizar una a una las pruebas y determinar cuál es el motivo para entrar a proferir estos actos o determinar el impuesto para los contribuyentes. Las sedes de que se refiere, pues para efectos de pruebas, pues ya lo había manifestado con anterioridad, que de acuerdo con el artículo 32 del decreto 352 de 2002, pues esto es irrelevante, porque el hecho de que, o sea, la actividad comercial se puede ejercer con o sin establecimiento de comercio, es lo que dice la norma. Entonces, pues realmente no vemos que sea determinante para establecer la calidad de contribuyente o no para el distrito capital. Pues manifiesta también el abogado de la parte demandante que algunas entidades han tenido procesos exitosos en el sentido de que desarrollan su actividad desde Cota. No se refirió a ninguno en concreto, puede ser que sí, pero no se puede aplicar en este caso, ya que está plenamente demostrado
con contratos que se suscribieron con entidades muy importantes como el Ministerio de Defensa, el Instituto de Bienestar Familiar, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otros que están enumerados uno a uno, donde en los mismos se dice, por ejemplo, el Instituto de Bienestar, domicilio contractual. El domicilio contractual es la ciudad de Bogotá, DC, más claro no puede ser. Dice, para constancia se firma a los 29 días de diciembre del 2015 en la sede de la Dirección General, Avenida 68, 64, 75. PBX, ahí está. O sea, está plenamente demostrado que esta actividad, en efecto, se desarrolló en el Distrito Capital. Pues en cuanto a las retenciones que hace alusión el honorable juez, pues para esta defensa no son lo suficientemente claras. Es una prueba que ni siquiera se había analizado y se manifiesta que no han solicitado la devolución porque estaban pendientes del análisis completo, pero en la realidad lo que se ve es que ese tema ni siquiera se había tenido como un elemento para la presentación de la presente demanda. O sea que esas conclusiones no son tenidas a buen recaudo por parte de esta defensa, porque no se ve la exactitud, y es que es claro que la retención va aunada con el impuesto. Luego, no sé, otra cosa es que tratemos de acomodar normas que no van al caso. En lo demás, el hecho de omitir cifras en cuanto al impuesto o al valor el valor a agravar siempre generará una sanción. Luego, la Secretaría de Hacienda aplicó con rigurosidad la norma en cuanto a la sanción de inexactitud. Luego, no es aceptable de que no se pueda aplicar la norma, porque ya lo reiteramos, hubo descuentos que no venían al caso para el caso de Bogotá y aparte de eso, algunos valores que no se declararon, como efectivamente lo pudo determinar las inspecciones tributarias que se elaboraron, que se practicaron, donde se quedó plenamente demostrado que efectivamente algunos rubros o valores no se reportaron dentro de las declaraciones y por ende procedió a hacer a proferir la liquidación de revisión. En conclusión, la administración encuentra que las pruebas dan para que en efecto se determine que sí la compañía Uniplex omitió declarar valores en sus denuncias fiscales y que por tanto esa omisión le genera una sanción que necesariamente tiene que ir implícita. Dicha sanción se liquidó con base en las tarifas actuales, en el sentido que hubo una modificación a la sanción. Luego no encontramos manera para decir que se puede aplicar algún beneficio, un beneficio que le aplique, por cuanto la sanción se aplicó sobre el 100% del impuesto determinado. En conclusión, estas son para nosotros las apreciaciones que tenemos sobre el tema. Por tanto, esta defensa ruega al señor juez, pues, una vez apreciado el acervo probatorio,
que no acceda a las pretensiones del demandante. Y por el contrario, declare que los actos fueron expedidos de acuerdo a la ley y que no infringieron norma alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, como se observa el expediente, son muchos los aspectos de valoración probatoria y análisis crítico que debe hacerse. Por lo tanto, estos no se harán al concluir la presente diligencia, por tanto requiere de un estudio de profundidad que impide emitir el sentido del fallo. Por lo tanto, está justificado el no emitir decisión de fondo ni el sentido del fallo por estas específicas razones, especialmente porque hay también que revisar ciertos aspectos de las operaciones, su modalidad, las condiciones, criterios y elementos diferenciadores entre uno y otro, para poder establecer evidentemente la situación que acusa de ilegalidad o legalidad a los actos enjuiciados. A pesar de que pues se han logrado dar unas claridades frente al tema, por ejemplo, de que la administración no persigue al administrado, entre comillas persigue, por supuesto, por realización de actividades comerciales en un apartamento ubicado en Bogotá. Lo cierto es que también quedan otros elementos de juicio importantes por analizar, en el cual el contribuyente sí tiene operaciones que él mismo ha reconocido durante la presente audiencia y ha explicado unas razones, las cuales pues el despacho entra a analizar. Y pues si bien eso en principio uno podría dilucidar que eventualmente ello implicaría algún compromiso tributario, pues también es necesario ver realmente la dimensión de la operación material del administrado para poder establecer las circunstancias que en derecho conduzcan a un fallo en uno o en otro sentido, que como se reitera, no será posible tomarlo en esta audiencia. Así las cosas, agradecemos a los señores apoderados su asistencia y redactaremos el acta a continuación, unos minutos más. Muchas gracias, doctores. Doctor, nosotros tenemos en principio 10 días, ¿no? Del 15 de junio al 9 de junio. 30. Vamos a tomar 30. Bueno. ¿Cuándo es que se va, doctor? Perdón. El 15, o sea, de hoy en noche estoy saliendo a vacaciones de regreso, me fueron reconocidas por la entidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el 9 de julio. Bien. Miramos, no sabe que no me puedo comprometer. Muchas gracias. Gracias.